Los rieles del tren se extienden por Chía y la sabana de Bogotá como un sistema nervioso oxidado que conecta estaciones, memorias, almas y paisajes. Aunque los días de gloria del tren no han regresado, en las vías aún resuena el eco de las voces que forjaron el territorio, de los oficios que se entrelazan con nuestra historia y de un patrimonio donde el pasado y el presente se encuentran, llevándonos por los caminos que nos hicieron ser quienes somos. Bienvenidos a Historias sobre Rieles. Los rieles están hechos de memoria. Por sus vías corren los anhelos de varias generaciones que se resisten a desaparecer. Al igual que con el hierro y el territorio, la vía férrea forjó conexiones de cultura entre el cielo y la tierra. Esta narración busca rescatar los referentes culturales que gestó el chirrido del tren en su apogeo entre 1900 y 1990, cuando el advenimiento de los coches y la imperiosa demanda de carreteras desplazó el movimiento centinela de los trenes, apagando su paso hasta detenerlo, finalmente, en la década de los años 90. Herrerías fueron enclaves de la supervivencia del ferrocarril. Entre los herrajes y las herraduras, los herreros resistieron y atestiguaron el devenir del tren. Uno de ellos fue Mariano Prieto Parra, quien pasó gran parte de su vida subido en un caballo. Como muchos paisanos, caminaba por el margen de la línea férrea hacia la estación de La Caro los domingos. Su historia comienza en el territorio gris de la memoria, donde los recuerdos de algunos de sus hijos y las fotografías descoloridas hablan de su recio carácter y férrea devoción. La herrería le llegó por herencia. Tenía un caballo llamado Palomo y se dedicó a cuidar de su madre hasta su muerte y de su caballo hasta el final de sus días. Era especialista en fabricar carros de yunta y ruedas. En esa época, los herreros organizaban fogatas para aprovechar el fuego, metiendo en las brasas hasta 15 llantas para dar forma a los aros, manzanas y ejes, incrustando la forja al rojo vivo en la madera para armar las ruedas. Los herreros tenían las mejores casas del pueblo, su oficio era bien remunerado y su aporte a la sociedad muy reconocido. Sin ellos, los campesinos no habrían contado con los barbechos tirados por bueyes ni herramientas afiladas para labrar la tierra. Los hacendados, por su parte, dependían de ellos para montar sus coches tirados por caballos, como landos y victorias. En el auge del ferrocarril, el domingo era el día más esperado. Empezaba temprano con la misa matutina y el viaje a la capital en tren. La estación rebosaba de alegría, entre música en vivo, gaitas y tiples. Las familias llevaban viandas como tamales y chicha en botellas de vidrio, compartiendo historias y risas en los vagones. Era un día de celebración. Mariano tomaba las riendas del día preparando su tradicional candil, una bebida de café, huevo y canela que calentaba con un hierro al rojo vivo en una olla ennegrecida por el hollín, llevándola al punto de hervor en segundos. Los caminos de hierro que serpenteaban las montañas de Cundinamarca no solo fueron arterias de progreso y desarrollo, sino también la cuna de historias, leyendas y sueños de sus pobladores. En los albores de 1928, cuando Chía era un pueblo que despertaba entre la neblina de la sabana, la figura imponente de Mariano Prieto se recortaba contra el cielo del amanecer. Medía 1,80 centímetros de altura y su particular indumentaria patriota le daba un aire de personaje de novela de caballería. Su figura enjunta, pantalón caqui, polaina, chaparreras y cinturón, barba desaliñada y de paso lerdo, inspiraban respeto y un poco de temor entre los paisanos y locales. Se casó con doña Amalia Voz Arévalo y de esa unión tuvieron 8 hijos. Era conocido como el Quijote, el herrero devoto al Sagrado Corazón. Por su herrería, conocida como el Diamante, pasaron además de yuntas, recuas de mulas, caballos y jumentos los señores asentados del siglo XIX, dueños de las principales haciendas de la Chía rural. La fragua de Mariano Prieto se conserva en uno de los salones del restaurante El Pórtico, de la familia Pradilla, casi como la dejó en 1967. Cuenta su hija Lucía. La fragua olía a candil y el calor de las brasas recordaba las chicherías, donde acudían los herreros al final de la jornada a cantar y beber hasta el amanecer. En medio de la fragua está el fuelle de pedal, que se alza como un potro salvaje a punto de despertar. El fuelle aviva el caldero de hierro en el que preparan la famosa carne a la fragua. Lucía Prieto recuerda la imagen de Mariano, sosteniendo el casquillejo en forma de U y el martillo con el que daba forma a los hierros con los que hacía las cerraduras. Usaba una armadura para protegerse de las chispas que desprendía el yunque. Armado con un martillo, forjaba el hierro candente, le daba forma a los troceros a 2 manos, azadones que mordían la tierra, escofinas que domaban la madera y herraduras que resonaban en los cascos de innumerables caballos.
Su fama llegó a oídos de personas importantes como Alberto Lleras Camargo, quien frecuentaba el taller. Además de llevar sus caballos para cambiarle las cerraduras, mantuvo una cercanía con el herrero. Los aros de hierro, hechos a medida, eran ajustados con tenazas llamadas perros y gatos, en un proceso que requería la fuerza de 2 bueyes y la destreza de los herreros de varias generaciones. Esta maniobra marcaba un vínculo de la familia con el oficio, al igual que las herraduras con los caballos. Entre el carbón mineral que alimentaba la forja y los pinos y eucaliptos que Mariano sembró en las veredas, se construyó una leyenda local que pervive en la memoria de quienes lo conocieron. Incluso una misteriosa colección de libros, rescatada de una carreta de basura y guardada celosamente en el taller, añade un toque de misterio al lugar. Hoy, en un rincón de cerca de piedra, los herederos de Mariano guardan con algo de desdén esas herramientas que labraron sus vidas en los últimos 50 años, a la sombra de un herrero que vive en los recuerdos del hierro candente. El coronel Pradilla, que vistió uniforme militar de su rango, y Lucía, su esposa, compraron la quinta a la entrada de Fusca al sur de Yerbabuena. A manos de Jaime Pradilla, su hijo, llega un candado San Pedro, una fragua y el yunque propiedad de Mariano Prieto Parra, quien acababa de fallecer 2 años antes de la inauguración del restaurante en 1968. Muy temprano en el pórtico, un día sabanero, apenas despuntaba el sol, incapaz de vencer el halo del viento que habita la región desde tiempos del auge del ferrocarril, antes de los restaurantes, la carrera séptima y las universidades. Jaime Pradilla instala el gran portal en piedra, que encontró por casualidad en cercanías de la Plaza de Bolívar justo antes de que lo tiraran como material de demolición. Lo traslada en volqueta a la propiedad en Fusca, pensando que a caballo regalado no se le mira el colmillo. Juan, uno de los empleados más antiguos del restaurante, cuenta que cuando empezaron la construcción de la villa trajeron las piedras arrancadas del costado del Palacio de Justicia y se sentía un remesón en el lugar como si se adosaran a las paredes pliegues de memorias. Poco a poco se fue levantando la capilla, la plaza de toros, una alcaldía, el claustro, el trapiche y la estación del tren. En Yerbabuena llovía sin agüero. Un sábado de mayo, con 5 mesas precarias y cientos de pacas de tamo, doña Yolanda inauguró algo más que un lugar que no había en la sabana, el comienzo de un negocio familiar, viendo una gran oportunidad de crecer en el sector de la gastronomía. Cuando Pradilla dice echarle la capa al toro para construir el lugar, no hablaba solo de la arquitectura, habla de un acto de transformación. Sin ser arquitecto, pintó monos que en 4 meses se convertirían en el salón principal. Cielos rasos de chusque a la vista, tablones antiguos que guardan historias, vigas curtidas por el tiempo, ventanas inicialmente cubiertas con maderas rústicas, pisos en tablones curados y vigas de madera rasa no por falta de plata sino por exceso de imaginación. En medio de este museo viviente está la fragua de Mariano Prieto, que se mantiene prendida y con ella su recuerdo. Hoy el pórtico es una villa colonial donde se cuecen las mejores habas. Así las cosas, el viejo fuelle y la escalfina se convirtieron en el ícono de un referente de buena comida en medio de un lugar con alcaldía y plaza de toros. Un acto de preservación de la memoria colectiva, un espacio donde los objetos cuentan sus propias historias. Jorge Pradilla, el segundo hijo, es el custodio de la fragua desde 1968, donde no pasa un solo día sin que la fragua alumbre. Gracias por acompañarnos en Historias sobre Rieles. Te esperamos en nuestra próxima estación. No olvides seguir nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.historiasobrerieles.com. Este podcast fue producido con recursos de la convocatoria Lunarte 2024 de la Alcaldía de Chía y es una producción de Las Tres Tazas. Dirección: Rebeca Shibumi. Locución: Juan Carlos Cuervo. Guión: Rebeca Shibumi. Producción ejecutiva: Luis Alberto Niño. Con edición y postproducción de Juan Carlos Cuervo.